Ya, ahora sí está grabando. Por lo menos ahora me aparece la imagen de grabación. Así que bueno, esta primera parte era introductoria, así que no debiéramos tener mayores complicaciones. Estamos claros entonces lo que yo les decía con la costumbre. En la respuesta que me colocaron hay superposición de costumbre civil con costumbre mercantil. ¿Ya? Cuando ustedes le atribuyen un rol supletorio a la costumbre con un rol subsidiario, eso es más propio de la costumbre mercantil y no de la costumbre civil. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Sí, Ya. Ahora entonces vamos a seguir con el orden de nuestra clase y vamos a retomar el sistema de fuentes para ya luego entrar, ¿verdad?, al estudio de los actos jurídicos y la teoría general del acto jurídico. Como yo les adelantaba, nuestro programa tiene una pequeña remisión al sistema de fuentes del derecho civil. No tiene ningún sentido que yo reitere y repita lo que ustedes ya estudiaron en la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho. De manera que yo solo voy a hacer las puntualizaciones relevantes en lo que tiene que ver con nuestro curso. Y que me sirvió el cuestionario que ustedes respondieron para ver dónde teníamos que colocar los énfasis. Conforme a nuestro programa, que está en el aula virtual, las fuentes del derecho civil más relevantes son la ley, la costumbre y los usos del tráfico, los principios generales del derecho civil, y ahí están, ¿verdad?, los que ya hemos mencionado. El tema de la seguridad jurídica aparece siempre vinculado a la autonomía de la voluntad y la protección de terceros inserto dentro de la buena fe. Ya vamos a ver cuando ustedes lo desarrollen y hagamos, ¿verdad?, esta idea de formato unificado de los principios, cómo va a ir quedando el panorama de los principios generales. Yo le puse un acotado, ¿no?, del derecho civil. Como habíamos conversado antes, en doctrina sumamente discutido, salvo en el caso de la buena fe, que exista un principio que sea transversal al derecho, es decir, que tenga un rol y una aplicación en cada una de las ramas en que éste se conforma. De allí entonces que en las disciplinas usualmente lo que hacemos es identificar principios rectores de la misma disciplina. Y por eso hablamos de principios del derecho civil, porque no se aplican por igual fuera del derecho civil. ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, profesora, no me acuerdo mucho y los usos del tráfico. Ah, no, ¿A solo qué se vamos a refería? retomar. Los usos del tráfico probablemente no se lo han mencionado antes, que tiene una Ok, importancia particular en derecho civil. Normalmente en introducción hablamos de la costumbre y clasificación de la costumbre y el valor probatorio, pero los usos del tráfico es una terminología muy propia del derecho civil. Y después, ¿verdad?, está el rol de la jurisprudencia y la doctrina en el derecho civil. Vamos a ir haciendo entonces las precisiones más relevantes. ¿Alguien recuerda el concepto de ley? Que en introducción no me cabe la menor duda que lo tienen que haber reiterado y reiterado muchísimo. Se lo como digo, el profe. agua, como el Sí, agua. como el agua. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Perfecto, ¿verdad? Y ahí viene la principal clasificación del artículo primero, ¿verdad?, de la ley. Hablamos de una ley que puede ser, ¿cómo se clasifica la ley según el artículo primero? Puede ser Manda, prohíbe y prohibitiva, permite, ¿no? ¿Qué cosa, puede perdón? ser prohibitiva, puede Prohibitiva, ser imperativa, imperativa, y no me acuerdo el nombre en específico, pero creo que eran leyes permisivas o no me permisiva. acuerdo. Lo que pasa es que, ¿cuál es la regla básica del sistema en el derecho privado y en el derecho civil? ¿Usted puede hacer todo aquello que la ley no? No esté expresa, no prohíba. Perfecto. Entonces, siempre se ha dicho entre nosotros que la utilidad de las normas permisivas es muy reducido, porque la regla general del sistema en el derecho privado, donde prima la autonomía de la voluntad, es que usted puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Entonces, el campo de aplicación de una norma permisiva es bastante más reducido o derechamente inexistente o limitado, salvo en algunos ámbitos como en el derecho sucesorio. El PowerPoint ya están en el aula virtual. Recuerden que todos los PowerPoint están subidos con antelación. Incluso ya está subido el de la clase del día lunes. Y un apunte complementario también por si alguien quisiera revisarlo. Entonces, la clasificación de la ley, estábamos viendo a partir del artículo primero, es aquella que distingue entre norma imperativa, prohibitiva, permisiva. La permisiva tiene poca utilidad práctica en el derecho civil por este principio rector que habíamos hablado antes, de libertad que me permite hacer todo aquello que la ley no prohíba. La norma prohibitiva es fundamental, y sobre todo en la teoría general del acto jurídico. ¿Cuál es la regla general cuando yo infrinjo una norma prohibitiva? ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasa con ese acto?
La nulidad del Es acto. nulo. Perfecto, adolece de nulidad. Ya vamos a ver que en derecho civil lo que nosotros decimos es que adolece de nulidad porque no hay nulidad de pleno derecho. ¿Qué significa esto? Que tengo que ir al tribunal y pedir la declaración de nulidad. Y mientras eso no acontece, el acto es plenamente válido y eficaz. O sea, yo puedo tener un acto creado, surgido a la vida del derecho con infracción de una norma prohibitiva, y ese acto puede de todas formas producir efectos jurídicos. Eso lo vamos a conversar más adelante. Pero el acto efectivamente adolece de nulidad, y en un 99,9% de las veces es nulidad por objeto ilícito, acto prohibido por la ley. Y en ese contexto me interesa mucho destacar las normas imperativas. Estamos claros que una norma prohibitiva lo que hace es expresamente impedirme, o valga la redundancia, prohibirme desarrollar una determinada conducta. ¿Y qué hace una norma imperativa? Decir que tengo que hacer eso sí o sí. Perfecto, me ordena a, o más bien me ordena que para desarrollar una determinada conducta tengo que cumplir con ciertas exigencias. Como dijo usted, tengo que hacerlo de esa forma sí o sí. ¿Qué pasa si esto no acontece? Nulo. También adolece de nulidad. Recuerden, adolece de nulidad, porque nada es nulo de pleno derecho. Entonces, la infracción de una norma imperativa por regla generalísima en el Código Civil chileno se equipara a una norma prohibitiva. Y eso va a tener mucha incidencia en la teoría general del acto jurídico. Y digo por regla generalísima porque hay normas que son imperativas que no producen ese efecto. Por ejemplo, los padres debemos derecho de alimento a los hijos. Esa norma es imperativa, pero su infracción no trae aparejada la nulidad, ¿ya? No adolece de nulidad ningún acto. Lo que habilita es a mis hijos para poderme demandar de alimento. Entonces, por eso les digo que por regla generalísima se equipara la infracción de una norma imperativa a una norma prohibitiva y ambos actos van a adolecer de nulidad. Otra clasificación relevante dentro del derecho civil, ¿cuál es? Aquella que distingue entre qué clase de normas. Normas de orden público y normas de la autonomía y la voluntad de las partes. Son normas de orden público y normas supletorias de la voluntad de las partes. Eso. ¿Cuál es la regla general en el derecho civil? En el derecho civil se puede hacer todo que no esté expresamente prohibido. Entonces, ¿las reglas generales son normas supletorias o normas de orden público? Las supletorias. Perfecto, perfecto. ¿Qué quiere decir que una norma sea de orden público? Que no me acuerdo el concepto como literal, Bueno, pero significa que su importancia es relevante tanto por el orden social vigente que es muy importante. Déjeme pensarlo. piénselo, Constanza, porque hay algo de lo que está diciendo que sí, que evoca la noción de orden público, pero Protegen un interés general y por tanto sí, no pueden ser modificados por las... ya, eso último es relevante, porque el señor Tapia nos dice aquí que está regulado por el derecho público. Sí, efectivamente hay un ámbito que es propio de norma de orden público con derecho público, pero es cierto que varias instituciones dentro del derecho civil se regulan por normas de orden público. Y lo que significa que se trata de determinadas normas o preceptos que no pueden ser modificados o sustituidos por la voluntad de las partes. Y por eso la clasificación es antagónica. Si la norma es supletoria a la voluntad de las partes, quiere decir que admite ser modificada por ellas y en lo no previsto rige. Y si la norma es de orden público, es una norma que es imperativa, que no puede ser ni modificada ni sustituida por la voluntad de las partes. En la teoría general del acto jurídico, en lo que dice relación con los requisitos de existencia y validez, nos vamos a topar con varias normas de orden público. Eso quiere decir que usted no va a poder modificarlas o sustituirlas, y por eso tenemos que conocerlas. Entonces, las normas de orden público no son única y exclusivamente aquellas que rigen el derecho público. En materia de familia, por ejemplo, hay muchas normas de orden público, pero en la teoría general del acto jurídico también nos vamos a topar con esta clase de normas. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí.
Si ustedes se dan cuenta, lo único que hemos hecho es repasar contenidos que ustedes ya han visto antes en su asignatura de Introducción al Estudio del Derecho y hemos puesto algunos énfasis funcionales a nuestra asignatura. Vamos con la costumbre. ¿Alguien recuerda la noción de costumbre? Yo la recuerdo. Gracias. ¿Qué nos dice la costumbre? Es el sentido normativo que se le atribuye la reiteración en el tiempo de ciertos comportamientos realizados con la convicción de que su seguimiento constituye deber jurídico. Perfecto. Interesa mucho, ¿verdad?, en esta idea de precisiones terminológicas, tener claro que la costumbre es un sentido normativo que le atribuimos a algo. En rigor, ¿verdad?, a esta reiteración de conducta realizada por la generalidad de un grupo o de una determinada comunidad, realizada con la convicción de estar cumpliendo con un imperativo jurídico, con un deber jurídico, ¿ya? O sea, lo hacemos porque entendemos que estamos cumpliendo con una norma. ¿Cuál es el valor que tiene la costumbre en el ordenamiento jurídico? ¿En el Código Civil? No, en genérico, en el ordenamiento jurídico. Casi siempre es supletorio, ¿no? Tenemos una derecho. costumbre según ley, ¿recuerdan? Costumbre prater leyem. Y hay una costumbre que es contra leyem. La que es contra ley, evidentemente no tiene cabida dentro del ordenamiento jurídico, sin perjuicio que uno podría entender tal vez que tratándose de la ley indígena, la costumbre entre los indígenas, pudiese haber alguna que fuese en contra de algún precepto legal. Estoy pensando en materia probatoria ya, pero la regla de sistema elemental es que la costumbre no va en contra de la ley. De manera que la costumbre o es según ley, o bien simplemente prater leyem, que viene a regir en ausencia de ley. ¿Y cuál de estas dos costumbres entonces es la que rige en el derecho civil? ¿La costumbre? Según ley. Muy bien, según ley. Volvemos al artículo segundo, recordarán ustedes. La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. En estricto sentido, se le quita fuerza vinculante a la costumbre, no es una fuente autónoma de derecho, sino que entra a regir única y exclusivamente los casos en que la ley se remite a ella. Entonces, a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio del derecho civil, vamos a ir viendo hipótesis en que el legislador se remite expresamente a la costumbre, por ejemplo, en la remuneración del mandato. Las partes no lo fijan, bueno, ¿cuál es la remuneración que vamos a fijar? La usual, la que tiene que ver con los usos del tráfico, y en último término la costumbre que rige un determinado lugar, ¿ya? En el contrato de arriendo sale la costumbre sobre el pago del contrato de arriendo. Siempre en materia de pago suele haber en el Código Civil una remisión a la costumbre. Entonces, allí la costumbre rige, no porque entre a suplir nada directamente, sino que porque la ley nos remite expresamente a ella. ¿Estamos claros en el valor en el Código Civil? ¿Sí? Sí. Ya, hay una noción, dígame. ¿Alguien iba a preguntar algo? Miren, hay una noción que la vamos a volver a retomar después en materia de interpretación contractual que tiene que ver con los usos del tráfico y las prácticas habidas entre las partes. Los usos del tráfico tienen que ver con prácticas que se ejecutan y desarrollan en un determinado sector del tráfico jurídico. Y con sector del tráfico jurídico me refiero a un área. Entonces podrían ser las prácticas que desarrollan los arquitectos, las prácticas que desarrolla un grupo determinado, los médicos, los abogados, los comerciantes. Entonces, son determinadas prácticas, usos habituales que desarrolla un determinado grupo o sector del tráfico jurídico. ¿Por qué sirve? ¿Por qué interesa? Porque se utiliza mucho como una fuente secundaria para determinar el sentido y alcance de un determinado cláusula contractual e incluso, como lo vamos a ver en materia de interpretación, se le puede atribuir un rol de interpretación integradora, es decir, que cumple un rol supletorio en un determinado contrato. Entonces, esta idea es muy relevante. Los usos del tráfico lo ocupamos mucho más que con la idea de costumbre. ¿Por qué? Porque normalmente el ámbito en el que opera es más acotado, entonces a veces nos topamos con el problema de la generalidad de la costumbre y que no logra reunirse, y con que esta idea de opinio juris tampoco es general, sino que es una práctica usual establecida en un
lugar que un tráfico mercantil o jurídico más acotado. ¿Les queda claro lo que les estoy tratando de explicar? Profesora, Dígame. en ese sentido, si, por ejemplo, no sé, hubo un contrato entre arquitectos Sí, y después el arquitecto dice que no, que en verdad él jamás pondría esa cláusula, jamás lo firmó, pero tiene su firma y todo, dice, no, pero es que miren el tráfico jurídico, no, sí, ahí jamás nos un vamos. arquitecto pondría. Eso que usted dice, Ana, es tal cual. Y ahí normalmente lo que se hace en juicio, y los jueces lo han hecho muchísimo así, es a partir de la buena fe, artículo 1546 del Código Civil, que nos dice que los contratos no solo obliga a aquellos que aparece expresado ahí, sino todo aquello que conforme la buena fe y la naturaleza de la convención se entiende, la conforma, ingresan los usos del tráfico. Entonces, yo podría no especificar determinadas cosas, pero conforme a los usos del tráfico de este gremio, lo que se hace normalmente es acudir a las normas de construcción, a la Lex Artis que viene dada por la Ley General de Construcción y Urbanismo, con determinada normativa reglamentaria, con determinadas prácticas que se emplea por ese tráfico en particular. Efectivamente es así como operan. Entonces los usos del tráfico, ¿Profe? un rol sumamente importante que lo vamos a volver a retomar en materia de interpretación, que como ustedes ven es distinto de la costumbre. ¿Alguien iba a preguntar algo? Parece que doña Sí. Sofía. No, Sofía, cuando se dice área del tráfico jurídico, ¿se refiere necesariamente a un gremio, a un área de, digamos, de trabajo? ¿A eso se Sí, refiere? sí, el tráfico jurídico tiene que ver con un determinado sector, un grupo donde tienen lugar relaciones jurídicas relevantes. Entonces siempre tratamos de identificarlos porque no son las mismas prácticas que tenemos los abogados, que las que tienen los arquitectos o los ingenieros. Hay determinada nomenclatura que usa un determinado grupo o sector del tráfico, no otro. Entonces evidentemente el sentido y alcance que se le da es diferente. Yo les comentaba que están estos usos del tráfico y por otro lado están las prácticas habidas entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Insisto que lo vamos... Profesora, Dígame, Sofía. ¿puede repetir? Es que hay un compañero que no le quedó muy claro la noción del tráfico, de los usos del Los tráfico. usos del tráfico simplemente dice relación con prácticas habituales que se desarrollan en un determinado sector del tráfico jurídico y que tienen mucha importancia en materia de interpretación e incluso de interpretación integradora en un determinado contrato. Y que nosotros vamos a retomar y estudiar con casos prácticos, todo eso en materia de interpretación contractual. Entonces, aludimos a prácticas que habitualmente ejecuta un determinado sector, un grupo dentro del tráfico jurídico, ya sean arquitectos, dijimos, abogados, médicos, ingenieros, una determinada área de la banca. Entonces, permite después interpretar un determinado contrato, determinar el sentido y alcance de una cláusula contractual o incluso efectuar una interpretación integradora, ampliar la regla contractual. No sé si queda más claro ahí. Sí, dijo que sí. Sí, gracias. Insisto, es más fácil por el tema del micrófono porque tengo que abrir un grupo especial, o sea, tengo que salir del PowerPoint para poder ver el chat y genera más complicación que cuando formulan las preguntas por la vía del micrófono directamente. Yo les decía que están los usos del tráfico y en paralelo están las prácticas habidas entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en ocasiones las partes celebran varios contratos y no obstante lo que tienen escriturado le dan un sentido distinto. O bien un contrato celebrado por única vez entre las partes y también le dan un alcance distinto. Les pongo un ejemplo clásico. Hay muchos contratos en que se fija en el contrato de arrendamiento una fecha de pago y que por razones prácticas, por las que ustedes quieran, conversadas incluso telefónicamente, el pago se efectuó siempre en otro momento. Eso quiere decir que la práctica vida entre las partes vino a modificar una cláusula expresa del contrato. Y pensemos que colocamos fecha de pago los 5 primeros días de cada mes. Y el arrendatario paga los días 15 de cada mes. Si el arrendador nunca representó esta situación y aceptó siempre esos pagos, la práctica vida entre las partes vino a modificar lo que estaba expresamente mencionado en el contrato. Entonces, claro, la costumbre propiamente tal en materia civil tiene un rol bastante reducido porque se vincula más bien en aquellos casos en que la ley se remite a ella.
pero ciertos elementos de la costumbre o vinculados con la costumbre tienen una tarea y un rol bastante relevante en materia de interpretación contractual, interpretación propiamente tal o interpretación integradora. Y eso hace que tenga relevancia los usos del tráfico y las prácticas habidas entre las partes, que por carecer de la generalidad o del elemento de la opinio iuris no alcanzan a constituir costumbre. Estos dos últimos, como yo les decía, se aplican bastante entre nosotros en materia de interpretación de un contrato. Así que cuando finalicemos ya nuestro curso, que lo finalizamos con el tema de la interpretación del contrato, volveremos sobre estas cuestiones. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No. No. Gracias. Lo último que me gustaría precisar con relación al sistema de fuente tiene que ver con la doctrina y la jurisprudencia. ¿Recuerda alguien que lo que era la doctrina? las opiniones de los autores que están formados en materia jurídica. Sí. La opinión de los autores que están formados, ¿verdad?, en materias jurídicas o en contenidos jurídicos. ¿Y la jurisprudencia? La jurisprudencia, ¿en qué sentido? ¿En el sentido romano o en el sentido actual? En el sentido actual. Las decisiones judiciales. Ya, pero cuando hablamos de jurisprudencia como fuente del derecho, hay algo más que las solas decisiones judiciales. Las sentencias. Más que las sentencias, porque nosotros cuando tenemos una sentencia, lo que tenemos es una sentencia, pero no tiene jurisprudencia. ¿Un precedente eventualmente? Es que la idea de precedente lo ocupamos mucho porque el precedente tiene un determinado alcance que se vincula o que dice relación con el carácter vinculante que puede tener, ¿verdad?, una determinada decisión. Don Cristian aquí nos aporta que es la reiteración en el tiempo de decisiones judiciales. Ya, pero algo más me falta ahí. Unas precisiones relevantes no están todavía. Estamos de acuerdo que hay jurisprudencia cuando tenemos decisiones que se van reiterando a lo largo del tiempo, pero falta algo más. Reiteración de sentencias. Pero, miren, la definición. ya, esperemos un segundito, Constanza, antes de leernos la definición. Yo puedo tener muchas sentencias que se pronuncian en un mismo sentido. Invento. ¿Procede o no procede la resolución del contrato cuando las partes entregan tardíamente? Puedo tener 50 que me dicen que sí y 20 que me digan que no. Y las 20 constituyen jurisprudencia y las 50 no. Entonces no tiene que ver simplemente con que yo me tope con sentencias en una determinada materia. Lo siento, apaguen al perro, es mi perro. Tengo 2 perritos y no los tengo amarrados. Están por ahí deambulando, así que no se preocupen, pero no los puedo amarrar ni a los perros ni a mis hijos, así que trato de que ni los perros aparezcan aquí en la videoconferencia ni los niños tampoco. Pero ya están comiendo, así que van a dejar de ladrar. Volvamos entonces al tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia no tiene que ver con solo sentencias, ni con número mayoritario de sentencias. Yo podría tener jurisprudencia con 4 o 5 sentencias versus 60 que dicen algo completamente distinto. Por eso me interesa que manejen bien la noción. ¿Alguien recuerda entonces qué es lo que era la jurisprudencia? Profe, no sé si lo que lo diferencia es que eran personas formadas en el derecho. No, porque Las en ambos casos quienes pronuncian la sentencia son jueces, y los jueces son Claro. personas formadas en derecho. Entonces, en ese sentido, no tenemos una diferenciación. Lo relevante, fíjense, para estar ante la jurisprudencia es que hay una línea decisoria que se mantenga en el tiempo, que aplica una misma regla de derecho a casos que en lo jurídico son sustancialmente iguales. Eso es fundamental. O sea, hay una línea decisoria que se mantiene en el tiempo, pero yo aplico la misma regla de derecho a casos que son sustancialmente iguales. Porque todos los casos son distintos, entonces tiene que haber una igualdad material que conlleve a la aplicación de una misma regla de derecho. Y esas decisiones se van manteniendo y eso constituye jurisprudencia. Entonces, lo que uno hace cuando trabaja con jurisprudencia es analizar si los casos son sustancialmente iguales y si se aplica a esos casos una misma regla de derecho. En caso contrario, usted no tiene jurisprudencia, tiene sentencias. ¿Cuál es el valor en el sistema jurídico de fuentes de la doctrina y la jurisprudencia?
Depende, hay una ¿De discusión. secundaria? En general, no en un área, en general. Secundaria. Ya, pero que sea una fuente secundaria, ¿qué implica? Que ayuda a complementar el sentido de las principales. Sí, pero saben que en el mundo real, claro, nosotros cuando vemos el ramo de introducción al estudio del derecho pensamos en la aplicación, es decir, que permite interpretar, dotar de sentido y alcance, pero en último término, la doctrina que impacta en la jurisprudencia es la que permite dotar de coherencia al sistema. Entonces, la doctrina que establece enunciados que son científicos, es decir, que son comprobables, después lo emplea la jurisprudencia y conforman lo que nosotros llamamos la dogmática jurídica. Y en último término, la coherencia jurídica del sistema de fuentes descansa en la dogmática jurídica. Entonces, no es que su rol sea tan poco relevante. Miren, les voy a poner un ejemplo particular, y creo que se los mencioné en la clase anterior. El Código Civil chileno, en materia de obligaciones, no ha sido objeto de reforma ni modificación desde el año 1855. Y las soluciones que acoge hoy día la jurisprudencia son diametralmente opuestas a las que acogía del año 1855 hasta hace 20 años atrás. ¿Qué produjo el cambio? La doctrina construyó un sistema de interpretación de obligaciones y contratos distintos, apoyado en otras premisas, que arraigó al carácter científico. Eso implicó entonces que la jurisprudencia comenzó a acoger esta nueva línea de interpretación, y hoy día todos entendemos un derecho de obligaciones diferente de aquel que existía hace 20, 25 años atrás. Entonces, el impacto real que tiene la doctrina por la vía de la dogmática jurídica es probablemente mayor del que ustedes pudieron dimensionar cuando vieron el ramo de introducción al estudio del derecho. Y por eso me interesaba recalcarlo aquí. Y por eso, a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a tener que ir manejando distintas interpretaciones que la doctrina ha dado a determinados problemas, algunos que hoy día tienen el carácter de mayoritario, pero que hoy día tengan el carácter mayoritario no significa que siempre lo vayan a tener, y que una opinión que hoy día es minoritaria pueda construirse científicamente de mejor manera y pasar a ser ella la mayoritaria. ¿Les queda claro el matiz que les intento hacer? Sí. Profe, Dígame. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿no? ¿No? ¿Estamos claros? Ya. Vamos entonces ahora con la teoría general del acto jurídico, ya de lleno, en lo que tiene que ver con el acto jurídico propiamente tal. Ustedes tienen que tener ciertas vinculaciones más o menos a partir de lo que vieron el semestre pasado en introducción. ¿Qué vinculación existe entre los actos jurídicos y los hechos? O sea, estoy asumiendo desde ya que hay una vinculación entre los actos jurídicos y los hechos. ¿Recuerdan qué vinculación existe? Que para que sea un acto jurídico tiene que ser un hecho relevante. Ya, pero en la relación género-especie, ¿cuál es el género? Hechos. Los hechos. Muy bien, los hechos. Y una especie es el acto jurídico. ¿Cuándo un hecho se transforma en un acto jurídico? Cuando es relevante jurídicamente. Valga la Relevante redundancia. jurídicamente, ya. Cuando está destinado a realizar efectos jurídicos. Cuando tiene por finalidad realizar efectos jurídicos, y nos falta otro elemento importante. Tiene que ser voluntario. ¿De dónde proviene el hecho? De la voluntad del hombre. Del hombre. Ahora, recuerden que esta idea del hombre está tomado como género, ¿ya? Incluye a las personas naturales o jurídicas, ¿verdad?, que pueden realizar actos jurídicos. Entonces, un acto jurídico realizado por el hombre, entendiendo como persona, ¿verdad?, que se efectúa con la intención de producir efectos jurídicos, nos lleva a la lógica del acto jurídico. ¿El acto jurídico transfiere o transmite derechos o obligaciones? ¿Qué es lo que hace un acto jurídico? Manifiesta la voluntad. Vamos un pero poquito no más produce. atrás. ¿Tenemos claro lo que significa transferir y transmitir?
Si puedo dar una definición para el derecho civil, estaría muy agradecida. Ya, se los voy a dar, pero ¿alguna aproximación de transferir? Creo que me acuerdo de Romano que ambas hablaban de pasar el dominio, pero una era por sucesión, por causa de muerte, y la Perfecto. otra era por Efectivamente, transferencia. esa misma idea, como ustedes ya saben que tenemos una clara influencia del derecho romano, es si por actos entre vivos yo traspaso mi derecho real de dominio a otro, se habla de transferencia. Si yo traspaso mi derecho real de dominio por causa de muerte, eso se llama transmisión. Hay otros ordenamientos jurídicos que hablan de transferencia a secas, ¿no? Para incluir a ambos. Entonces, la transferencia es un acto entre vivos por el cual yo transfiero mi derecho real a otro, mi derecho real de dominio a otro. La forma de transferencia por actos entre vivos en Chile es la tradición. Tradición, que es un modo de adquirir. La transmisión es lo mismo, es traspasar mi derecho real de dominio a otro, pero ahora por causa de muerte. Un acto Profesora, jurídico, dígame. entonces tiene que ver con la voluntad. Está Porque yo tengo vinculado con la voluntad, sí. Porque yo tengo voluntad de transferirle a una persona, por ejemplo, si yo transfiero una casa, yo tengo la voluntad de transferirle a esa persona una casa como herencia, sí. Pero después cuando transmite, al fin y al cabo yo me morí y nunca tuve, o se sabe que tuve la voluntad de transmitirle esa casa o no a esa persona. Sí, ahí efectivamente, Ana, en su respuesta lo que usted está haciendo es una respuesta un tanto circular, porque hay dos momentos y no uno solo. ¿En qué sentido le digo esto? Porque claro, yo tengo la voluntad de transferir mi casa, pero en el momento en que yo hago un testamento, por ejemplo, ¿se transmite la casa? ¿Usted No. puede hacer testamento hoy día? ¿Qué cree? O sea, puedo hacer el testamento, pero no se Perfecto. ¿Y transfiere cuándo va a producir efecto su testamento? cuando muera. Cuando usted pase mejores días, ¿verdad? Cuando se muera. Entonces, efectivamente, en el sistema nuestro hay dos momentos. Un momento en que otorgo el testamento, que ahí efectivamente el testamento es un acto jurídico, requiere voluntad, y otro momento en que efectivamente se produce la transmisión del derecho. Y eso se va a producir cuando usted fallezca. Entonces, ¿el acto jurídico logró realmente transmitir? No. No, no. Vamos ahora Profesora, con la lógica de la transferencia, dígame. ¿sucedería lo mismo con el contrato de compraventa? Porque, por ejemplo, en Tal derecho cual, romano habíamos visto que el contrato no tenía, o sea, a pesar de que quería vender una cosa, su objetivo no transmitía propiamente tal el dominio, lo que hacía transferir el dominio era la tradición. Tal cual, Constanza. Volvemos, ahora nos vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a su compraventa. Cuando yo celebro un contrato de compraventa, ¿me hago dueño por la compraventa? No. Nunca. O sea, este es como categórico. Nunca la compraventa lo hace dueño. ¿Qué es lo único que surge de la compraventa? Derechos y obligaciones. Una parte, que se llama el comprador, tiene el derecho a que le entreguen la cosa, que le efectúen la tradición, y está El vendedor obligado a que le paguen. a pagar el precio. Y el vendedor, por su parte, tiene el derecho a que le paguen el precio y está obligado a entregar la cosa. Entonces, ¿cuándo yo me voy a hacer dueño en el sistema? Cuando me efectúen la tradición. Entonces, ¿la compraventa transfiere? No. No transfiere. Pero Ahora, profesora, dígame. se refiere a tradición por el hecho de pasar la cosa, ¿no? Depende, Ana, porque vamos a estudiar el próximo semestre que la entrega se concreta de manera distinta dependiendo si el derecho real recae sobre cosa corporal mueble o sobre cosa corporal inmueble, o estamos en presencia de la tradición de un derecho personal o el derecho real de herencia, un derecho litigioso. Se efectúa de maneras distintas. Sí, porque en la compraventa de una casa, por ejemplo, eso se efectúa, o sea, como que se hace concreto cuando uno va al de bienes raíces, ¿no? Sí, la tradición del derecho real que recae sobre cosa corporal inmueble se efectúa por medio de la inscripción del título, en este caso sería la compraventa, en el registro respectivo del conservador de bienes raíces, efectivamente.
Entonces, claro, uno normalmente piensa en las cosas muebles, y en las cosas muebles, generalmente, si su peso y volumen lo permite, se da esta idea del pasando y pasando. Yo le pago el precio y usted me entrega la cosa. Claro, si usted va al supermercado, va a comprar, le van a entregar de inmediato las cosas, y usted va a pagar el precio. Y en el momento en que celebra la compraventa, segundos después le efectúan la entrega, y se confunde, si usted quiere, esta idea. Pero si va a comprar un automóvil, puede que no se lo entreguen de inmediato, se lo entreguen un par de días después, y allí la entrega aparece claramente diferenciada a la tradición de la celebración del contrato de compraventa. Entonces, a mí lo que me interesa que ustedes tengan en mente es que el acto jurídico, por regla generalísima, no transfiere derechos y obligaciones, menos transmite. ¿Cuándo podría haber una excepción? Cuando el contrato es real. En un contrato real, que es aquel que se perfecciona, surge a la vida del derecho con la entrega de la cosa, en algunos de ellos yo puedo ser dueño. Por ejemplo, en el mutuo. El mutuo es un préstamo de dinero. Entonces, ¿cuándo se perfecciona el contrato de mutuo? Cuando yo entrego el dinero. Y allí, a esa persona la voy a hacer dueña. Pero insisto, no es la regla general en la lógica de los contratos. Entonces, ¿un acto jurídico transmite derechos y obligaciones? No. ¿Transfiere derechos y obligaciones? Muy excepcionalmente transfiere derechos y obligaciones. Serían aquellos contratos reales que me hacen dueño. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. ¿Sí? Yo sé que son temáticas un poco densas, pero que es importante que lo tengan en cuenta. Después lo vamos a ver ordenado, si son preguntas indagatorias y que vayamos perfilando algunas cuestiones. Profesora, Otra para un glosario podría darnos como mejor el concepto de transfiere y transmite, para sí, tenerlo profesor, bien. pero no se preocupe que lo vamos a volver a retomar porque transferir entre nosotros es enajenación. Y lo vamos a ver en sentido amplio, en sentido estricto. Recuerde que estamos en las primeras clases, todos estos conceptos los vamos a ver detalladamente. Ahora todavía no entran en el glosario, así que no se complique con eso. Ya, pero transferir es enajenación y es el acto, es la transferencia por actos entre vivos, ¿verdad?, del derecho real de dominio de un titular a otro. Pero lo insisto que lo vamos a ver más adelante, están los apuntes también. Por el momento no está dentro del glosario que tienen que ir completando para que no colapsen con aprenderse tantos conceptos en este momento en particular. Okay. Tercera pregunta. ¿Para formar un acto jurídico requiero acuerdo de voluntades? Sí, es la esencia del acto jurídico. Ah, no, acuerdo de dos voluntades. A ver, No. estamos de acuerdo en que la voluntad es la esencia del acto jurídico, pero No de voluntades. muy bien. Era una pregunta voluntad. tramposa. Capciosa, los profesores siempre les hacemos preguntas capciosas, y ojo que en las pruebas también. Por eso me interesa mucho que vayamos perfilando, y a medida que ustedes vayan viendo también los cuestionarios, se van a acostumbrar a las formas en que yo suelo preguntar, porque muchas veces ustedes cuando responden pruebas, leen apresuradamente y no hacen los distingos. A los abogados nos encanta distinguir. Entonces, normalmente hay un matiz. ¿Cuándo se requiere acuerdo de voluntades? Cuando hay un contrato bilateral donde hay dos partes. Ah, cuidado ahí. ¿Es lo mismo contrato bilateral que acto jurídico bilateral? No. No. ¿Cuándo se requiere el acuerdo de voluntades? Por un contrato en general, creo, ¿no? Con todo contrato. O sea, todo contrato sí o sí es un acto jurídico bilateral. Ahora bien, una vez que tengo el contrato, ¿todo contrato es bilateral? No. No, No. depende de cuántas partes resultan obligadas. Perfecto. Y ya vamos a ver que en rigor, más que cuántas partes resulten obligadas, va a depender si surgen al momento de la celebración del contrato obligaciones recíprocas interdependientes, así que están una impactando en la otra. Eso corresponde a este curso y lo vamos a estudiar más adelante a nivel general. Después ya en Derecho Civil 5 se estudia con mayor detalle los efectos particulares de los contratos bilaterales. Ahora, casi todos los ejemplos de la vida práctica son de contratos bilaterales. O sea, cada día celebramos menos contratos unilaterales.
lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clasificación de los contratos, ¿ya? Entonces, el acuerdo de voluntades, lo vamos a ver en este curso, se denomina consentimiento, y es el que da origen a un contrato. Vamos entonces a avanzar en la teoría general del acto jurídico ya en una forma más ordenada, luego que vimos estas preguntas indagatorias. Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes es que la teoría general del acto jurídico y de los contratos está construida sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad. O sea, es una teoría que en último término va a descansar en este principio. El principio de la autonomía de la voluntad se puede definir en términos muy simples como la voluntad es fuente y medida de todo derecho y obligaciones. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Que usted va a tener libertad para contratar o no contratar, para escoger a la persona de su co-contratante y para configurar internamente el contrato, es decir, para dotarle del contenido que mejor le plazca. Entonces, la teoría general del acto jurídico descansa en último término y está fundado en este principio de la autonomía de la voluntad. De allí que el profesor Avelino León Hurtado lo define, la teoría general del acto jurídico, como un conjunto de principios y normas que reglan el acto jurídico, en cuanto es una manifestación de voluntad humana destinada a crear, modificar o extinguir una relación de derecho. Entonces, la teoría general del acto jurídico son un conjunto de principios y normas que reglamentan el acto jurídico. ¿Qué es lo que es el acto jurídico? Una manifestación de voluntad humana destinada a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones o una relación de derecho. Son todas nociones, ¿verdad?, que a ustedes les deben parecer más o menos comunes y frecuentes. ¿Cómo llegamos al acto jurídico y al contrato? Por la vía del hecho. Recordarán ustedes que un hecho es un acontecimiento, algo que puede suceder o no suceder. Entre nosotros solemos distinguir hechos que son materiales y hechos que son jurídicos. ¿Cuál es el criterio de distinción? Si producen o tienen significancia jurídica. Si no tienen significancia jurídica, hablamos normalmente de hechos que son materiales. Si tienen o pueden llegar a tener una significancia jurídica, hablamos de hechos que son jurídicos. Entonces, los hechos jurídicos son simplemente acontecimientos que pueden suceder o no, que tienen relevancia jurídica. Y estos se clasifican en hechos de la naturaleza y hechos que son del hombre. Les pongo aquí unos ejemplos. Por supuesto, si es de la naturaleza, su origen está en la naturaleza, y si es del hombre, su origen está en la persona. El transcurso del tiempo, ¿qué clase de hecho es? ¿Material o jurídico? Material. ¿Estamos todos de acuerdo que es material? ¿El transcurso del tiempo no es relevante para el ordenamiento jurídico? Totalmente relevante. Totalmente relevante porque sirve para computar plazos. En el derecho estamos llenos de plazos. De hecho, el transcurso del tiempo, por lo pronto, en un curso natural de las cosas, ¿verdad?, le puede dar origen a su muerte. Y la muerte tiene relevancia jurídica. O sea, el transcurso del tiempo, al menos de la lógica del cómputo del plazo, es un hecho jurídico. Ahora bien, ¿este hecho jurídico es de la naturaleza o del hombre? Transcurso del tiempo. La naturaleza. Ya. Un mail en que alguien lo invita al cine, que espero no acontezca en el tiempo del coronavirus, ¿verdad?, ¿es un hecho material o jurídico? Es material. Perfecto. Este sí que es material, no tiene una significancia o relevancia jurídica. Un mail en que yo le propongo a alguien la compra de una casa u otra cosa, ¿es un hecho material o Jurídico, excelente, jurídico y del hombre. del hombre? Eso puede ser, cumpliendo ciertos requisitos, una oferta que es un acto jurídico. Se dan cuenta que son nociones simples, pero que vale la pena volver a traer a colación. Si estamos en la lógica de los hechos jurídicos del hombre, volvemos a hacer un distingo. Estos hechos jurídicos pueden efectuarse sin la intención de producir efectos jurídicos o con la intención de producir efectos jurídicos.
Si se efectúan sin la intención de producir efectos jurídicos, quiere decir que hay una intención, ¿verdad?, de actuar, y ahí viene lo voluntario, pero no tengo por objeto crear derechos y obligaciones. Y es el caso de los delitos y los cuasi delitos civiles. Y siempre decimos que las personas normalmente en su sano juicio no van por la vida tratando de generar daño a otro. Claro, usted quiere actuar, pongamos un ejemplo burdo, quiere manejar, subirse arriba de un auto y manejar, pero no quiere ir por la vida chocando a otras personas o atropellando a otros. Pero si realmente impacta y choca a otro automóvil o lesiona a otra persona, se va a producir un daño y es la ley, el ordenamiento jurídico que le establece la consecuencia, va a estar obligado a indemnizar. Algo similar acontece con los cuasi contratos. Claro, hay una idea de voluntad, que usted actúa, y por eso decimos que es un hecho voluntario, pero no tiene la intención de obligarse, de generar derechos y obligaciones. A diferencia de lo que acontece con el acto jurídico. Cuando usted efectúa, celebra un acto jurídico, tiene la intención de producir efectos jurídicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los efectos jurídicos? Ya lo hemos mencionado en esta sesión también. Crear, Ujú. modificar, extinguir. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Perfecto. Estados de cosas también, ¿cierto? ¿Disculpe? Estados de cosas también, ¿cierto? Estados civiles, por ejemplo. O estados. Sí, lo que pasa es que quedan comprendidos en último término en los derechos y obligaciones. Y vamos a ver que va a depender si son generación de acto jurídico patrimonial o acto jurídico de familia. Y ahí en los de familia tiene como consecuencia el surgimiento de estados civiles, sí, también puede ser. Eso depende cómo lo miremos. Usualmente en el derecho civil mantenemos un distingo más amplio y hablamos simplemente de derechos y obligaciones y después efectuamos el distingo según si el acto jurídico es de familia o bien es un acto jurídico de contenido patrimonial. Ya, aquí me interesa mucho la parte conceptual, mis queridos estudiantes, queridas estudiantes, porque en algunos libros, en algunos manuales, se dice que acto jurídico es la manifestación de voluntades destinada a crear, modificar, extinguir, transferir y transmitir derechos y obligaciones. Y a mí no me parece correcto. Por lo pronto, los actos jurídicos no transmiten nada. Si la doctrina está pensando en el testamento no produce efecto a su sola celebración, va a requerir necesariamente que quien otorgó testamento fallezca. Y una vez que esa persona fallece, opera el modo de adquirir sucesión por causa de muerte y se produce la apertura del testamento. Es decir, el solo otorgamiento del testamento no le va a transmitir nada. Ahora bien, si usted quiere incorporar en su definición el transferir, tendría que estar en condiciones de explicar que por regla generalísima, como ya lo mencionamos, los contratos no le transfieren nada. Excepcionalmente, un contrato podría transferir y sería el caso de un contrato real que lo haga dueño. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Esto se los comento porque normalmente cuando llegamos al examen de grado, pasa poco en los cursos, pero cuando llegamos al examen de grado como que los alumnos se emocionan y mezclan todo lo posible. Entonces hablan de crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir. Si usted va a hacer eso, sepa desde ya que transferir no es correcto y transferir, si bien puede incorporarlo, tendría que acotarlo necesariamente porque de lo contrario su remisión tan amplia sería incorrecta. Yo por lo mismo prefiero que cuando hablamos de acto jurídico nos limitemos a decir que es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, que es lo más correcto. Lo otro simplemente es una precisión. No, si usted efectúa un delito con la finalidad de irse a la cárcel, sigue estando dentro de la lógica de los hechos jurídicos realizados sin la intención de producir efectos jurídicos. Casi todas las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, le estoy respondiendo a don Camilo, que hizo una pregunta en el chat, están pensadas
en el estado normal del acontecer de las cosas. El derecho regula para la generalidad de las personas, de manera que la reglamentación que nos proporciona está pensado en esa generalidad y no en hacernos cargo de situaciones excepcionales. Claro, yo me podría poner el supuesto hipotético que me quiero ir a la cárcel, entonces me pongo a incendiar la casa de los vecinos, pero eso no quiere decir que esté pretendiendo celebrar actos jurídicos. El acto jurídico siempre va a estar en esta estructura normal de manifestación de voluntad que se hace con la estricta finalidad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y aun cuando yo persiga determinados efectos jurídicos como irme detenido, irme preso, no quiere decir que esté celebrando un acto jurídico, sigue la lógica de los delitos y cuasi delitos civiles. Probablemente ahí lo único que podría acreditarse es que usted no está en su sano juicio, o la persona que lo haga no está en su sano juicio, y generará un eximente de responsabilidad o una atenuación de responsabilidad penal. Con relación a la pregunta del señor Mijael, yo creo que más que no necesario es impropio incorporar transmitir y es impreciso incorporar transferir, así que yo prefiero que no lo incorpore y que cuando hagamos una referencia a ello usted sea capaz de poder explicar por qué sí o por qué no. Entonces, tenemos claro el concepto de acto jurídico. Una de las principales clasificaciones del acto jurídico, que ya lo vamos a retomar en la clase del día lunes, tiene que ver con la forma en que se manifiesta esta voluntad. Puede emanar de una parte y vamos a estar ante una manifestación unilateral que da lugar a un acto jurídico unilateral, o bien ante un acuerdo de voluntades de partes que nos va a dar lugar al acto jurídico bilateral, que son normalmente los contratos y convenciones, que es donde vamos a estar situados buena parte de nuestro curso. ¿Alguna duda hasta aquí? No. La teoría general del acto jurídico en el Código Civil chileno, artículo 1437 y siguientes, estamos aquí en el libro cuarto de las ¿Qué obligaciones artículo, en profesora? general, 1437 y siguientes, está estructurado sobre la base realmente de los contratos. Entonces, claro, muchas de las cosas que nosotros vamos a ir conversando son muy lógicas en la estructura del contrato, pero muy poco relevantes en la estructura de los actos jurídicos unilaterales, ¿ya? Entonces, algunas cosas no necesariamente interesan en la lógica de los actos jurídicos unilaterales. Por lo que les decía antes, normalmente hablamos de contratos. Ya, hay ciertas notas distintivas que en el apunte están destacadas del acto jurídico, que tiene que ver con esta idea de manifestación de voluntad, la finalidad que se persigue, que es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y estas ideas que son estos efectos que vienen impuestos al final del día por la ley. Me interesa recalcar un par de cosas. Por lo pronto, la voluntad que interesa al derecho es la voluntad manifestada. Todo lo que está en su fuero interno, el derecho no tiene cómo regularlo, y por eso tradicionalmente decimos que no interesa. Su fuero interno, mientras no logra ser exteriorizado, manifestado, no le interesa al derecho, porque no podemos entrar en su cabeza, ¿ya? Entonces, esta idea de que es una manifestación de voluntad es vital. Y esa manifestación de voluntad, como les digo, podrá ser expresa, podrá ser tácita, podrá ser presunta, e incluso vamos a ver más adelante que el silencio puede constituir una manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque sus efectos vienen sancionados por la ley. Preferimos manifestación de voluntad que declaración, porque la declaración implica que es expresa. Y el lenguaje no solo es expreso, puede ser de señas, manifestación, insisto, es más amplia. Y aquí hay una idea que me interesa mucho que ustedes retengan, que nos va a llevar a vincular con el negocio jurídico, que va de la mano con los derechos y obligaciones que surgen de un contrato, que tiene que ver con la finalidad o el propósito práctico que yo persigo con un determinado contrato. Si yo les pregunto técnicamente, ¿qué surge del contrato de compraventa? ¿Qué surge de un contrato de compraventa? ¿Derechos y obligaciones?
Derechos y obligaciones para las partes, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Para el comprador, ¿qué obligación tiene? De pagar el precio. Pagar el precio. ¿Y derecho a qué tiene? El de Sí, la recibir Que le cosa. entreguen la cosa. A que le entreguen la cosa. Vamos con el vendedor. El vendedor, ¿derecho a qué tiene? A que le paguen el Pues le precio. paguen. Que le entreguen y le paguen el precio. ¿Y a qué está obligado? A entregar A la entregar cosa. la cosa. Por eso la compraventa es el ejemplo clásico de un contrato que además es bilateral, recíproco e interdependiente de las obligaciones. Ya. Pero usted celebra el contrato de compraventa, piensa en el comprador, porque quiere pagar el precio, porque quiere estar obligado. No. Que No, quiere la cosa. porque quiere la cosa, la quiere por una determinada finalidad. Si usted celebra un contrato de compraventa de un automóvil, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad estándar que puede perseguir? Usar el automóvil. Y si el automóvil después no sirve para su uso, va a tener incidencia para efecto del cumplimiento o incumplimiento de ese contrato. Entonces, vamos a mezclar siempre estas dos ideas. Es cierto que el cauce jurídico que prevé el ordenamiento son los derechos y obligaciones, pero no vamos a perder de vista nunca que hay un propósito que yo persigo con la celebración de un determinado contrato, que es típico, y si no es típico, las partes lo van a tener que incorporar al respectivo contrato. Entonces, esas ideas son relevantes porque nos van a permitir ir construyendo un contrato a cabalidad. Las personas no se obligan, o no celebran más bien contratos para obligarse. Se obligan porque persiguen una determinada finalidad. ¿Cómo se reconduce esa finalidad en el ordenamiento jurídico? A través de los derechos y obligaciones, que son los efectos sancionados por la ley. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Son todas nociones iniciales que nos van a ir generando, ¿verdad?, algún tipo de cuestiones relevantes. Ya, a ver, lo que nos queda ver son los elementos del acto jurídico y son después las clasificaciones de los actos jurídicos. Así que vamos a quedar hasta aquí en la sesión, y tal como aconteció en la clase anterior, les voy a pedir que respondan el cuestionario del aula virtual, que es muy, muy cortito, tiene 5 preguntas. Algunas son cosas que hemos visto en esta sesión, y otras vinculadas a ciertas clasificaciones de los actos jurídicos que ustedes deberían haber visto en el ramo de Introducción al Estudio del Derecho, para que me sirva a mí de retroalimentación con los énfasis que vamos a ver en la clase del día lunes. Está ya también en el aula, como ya les había comentado, los PowerPoint que vamos a ocupar la próxima semana. ¿Tienen alguna duda con la sesión del día de hoy? Todo claro, profe. Ya, voy entonces, Profesora, dígame lo que quiera. si surge alguna duda, así como, no sé, estoy estudiando y de repente, no me quedó muy claro esto al final, ¿se manda al foro o le tenemos que mandar un correo? Yo preferiría, Martín, que quede en el foro, porque su pregunta puede ser de utilidad al resto de sus compañeros. Históricamente, las preguntas se suelen reiterar, y las dudas son más o menos parecidas en algunos contextos. Entonces, si lo hacen a través del foro, le puede ser de utilidad al resto de los compañeros y puede ser más fácil por esa vía. Ahora, yo de todas formas reviso también mi correo electrónico, pero creo que va a ser mejor reconducirlo por el foro. Vale. Profesora, ¿el cuestionario a veces hechos y calificaciones de los actos jurídicos? Sí, en eso, hechos y clasificaciones de los actos jurídicos. Ok. 5 preguntitas, así que no les va a tomar mucho tiempo para que alcancen a responderla de verdadero y falso, no hay de desarrollo ahora, para no entorpecer la clase que puedan tener a continuación. Sí, profesora, no es con tiempo, ¿no? Es que ahora tengo que irme a otra clase. Sí, pues lo mismo. No es con tiempo, o le voy a aumentar el tiempo, para que se vayan tranquilos a la otra clase, lo voy a dejar dentro del día de hoy día. Ok, gracias, Ya, que profesora. les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana, gracias por participar. Sorry por lo del perro. Hasta luego, Profe, profe. que esté bien. Igualmente, Chau. que estén muy bien.